esta parte. Excelente y tremendas enseñanzas nos dejan, ¿verdad? Así que fíjense que al inicio lo primero que habla el capítulo es que comienza a revelarnos cómo era antes el diablo, Satanás. ¿Qué recuerdan ustedes cómo era antes? ¿Era esa serpiente que se arrastra? No, dice que era de hermosa presencia y que volaba, ¿cierto? Que volaba y ¿qué más hacía? ¿Qué comía? Miren lo que dice ahí. Era una hermosa criatura alada y mientras volaba su aspecto era como resplandeciente, semejante al oro bruñido. No se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar a lugar y comía fruta como el hombre. ¿Me vas ayudando, Elías, por favor? Dice que Satanás se posesionó de la serpiente. Entonces, en muchas ocasiones hablamos de la serpiente como ese animal malo y esta cuestión, ¿verdad? Pero resulta que no. Cuando Dios la creó de una manera hermosa. Era un animal, yo podría decir que exótico, bonito. Pero desafortunadamente, ese fue el animal que el enemigo escogió para posesionarse de ella y para causar todo el daño que ha causado y generar los estragos que tenemos hasta ahora. ¿Verdad que sí? Vamos a seguir. Miren, dice Elías, se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con preocupación. Necesito que suba rápido, hijo. Con la barra espaciadora rapidito, hacia arriba. Miren, en esta parte dice que Eva en su primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo, absorbida ¿por qué? Por sus ocupaciones. Cuando nosotros hablamos del esposo, tiene varias connotaciones. Cuando hablamos bíblicamente, por ejemplo, en el capítulo 25 del libro de Mateo, se refiere a que hay un esposo, ¿cierto? Hay un novio que está invitando ¿a qué? A unas bodas, ¿cierto? Y dice que él se está preparando para venir a buscar a su novia. Cuando hablamos de su novia, hablamos de la esposa, hablamos de la iglesia, y en este aspecto fíjense que están hablando de Eva, y dice que Eva se separó ¿de quién? De su esposo. De su esposo. ¿Y cuál es la razón por la cual se separó? Porque estaba ocupada. Múltiples ocupaciones. ¿A cuántos de nosotros nos ocurre que nos separamos mujeres de nuestros esposos? ¿Cierto? A nivel espiritual y a nivel literal también. Y cuando nos separamos, entonces ¿qué ocurre? Hay estragos, ¿cierto? Sucede lo que le pasó a Eva. Dice, cuando se percató del hecho, tuvo la sensación de que estaba en peligro, pero nuevamente se sintió segura, aunque no estuviera cerca de su esposo. Miren, creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Los ángeles que le habían advertido que no lo hiciera, pero Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de ¿qué cosa? Ay, la curiosidad. Por ahí hay un dicho que dice la curiosidad que mató al gato. Miren, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos visita este sentimiento. Ese sentimiento de la curiosidad. Y saben que también es importante. ¿Qué hizo esa serpiente cuando Satanás se posesionó de la serpiente? ¿Qué hizo? Dice que comenzó a elogiar a Eva. Y cuando ella comienza a elogiar a Eva comienza a sentirse como agradada, ¿cierto? Y dice, vio que el árbol era agradable y razonaba consigo mismo acerca de por qué Dios había prohibido tan decididamente que comieran de su fruto o lo tocaran. Miren, allí hay algo resaltado, dice, esa era la oportunidad ¿de quién? De Satanás. Vea, cuando usted y yo nos ponemos a tirar mucha mente, preocúpese. Porque cuando nosotros nos ponemos a tirar mente, nos ponemos a razonar, ese razonamiento debe ir direccionado, hermano, concéntrense acá, por favor. Debe ir direccionado ¿a dónde, hermanos? A lo que el Señor nos pide. Dice la palabra que nuestros ojos deben estar colocados ¿dónde? En las cosas celestiales, más no terrenales. En muchas ocasiones cometemos el error de comenzar nosotros mismos a razonar y comenzar, ¿por qué te pasaste? De comenzar, ¿a qué cosa? A razonar. Y Dios da una orden, y cuando Dios da una orden, nosotros ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Obedecer. ¿Será que nosotros tenemos derecho de ponernos a razonar para objetar lo que Dios dice? No. Y cuando nosotros nos sentamos y comenzamos a objetar lo que Dios dice, ahí viene ¿qué cosa? La oportunidad de Satanás, y llega y da la estocada final sin anestesia.
sin anestesia. Por esa razón nosotros tenemos que acatar lo que Dios dice sin entrar en contienda, sin entrar a preguntar, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Y por qué Dios había dicho que yo no me comiera ese fruto? Se preguntaba Eva. En ese momento llega Satanás y aprovecha la oportunidad. Ahora sí, Elías. Dice, se dirigió, mire, esto está resaltado porque es muy importante. Se dirigió a ella como si fuese capaz de adivinar sus pensamientos. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Así con palabras ¿qué? Suaves y agradables, y con voz melodiosa se dirigió a la maravillada Eva, que se sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba. Esta alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva, lo que no le resultó desagradable, pero estaba sorprendida porque sabía que Dios no había conferido a la serpiente la facultad de hablar. Estaba Eva en lo cierto cuando sabía que esa serpiente no tenía por qué hablar. Ya sabía, Dios no le había dado esa facultad a la serpiente de que hablar. Pero hay un punto aquí bien importante, miren, y es cuando la persona, ¿qué cosa? Se maravilla. ¿En cuántas ocasiones? Yo esto lo relaciono mucho con el adulterio, porque ahí es donde vienen, cuando se refiere a la mujer, vienen las palabras, ¿qué cosa? Las palabras suaves, dulces, bonitas y llenas de miel. Y cuando llega entonces también a la mujer, las palabras de un hombre que comienza a, como dicen, calentarle el oído. Y entonces cuando vienen esas palabras suaves, fíjese, agradables y con voz ¿qué? ¿Ustedes creen que si viniera un hombre o una mujer a enamorar a la persona casada, comprometida, si viniera con voz gruñosa y así imponente y bravo, ¿ustedes creen que caería más? No, pero la clave diabólica está ahí, vean, en palabritas suaves, en palabritas dulces, en palabras que enamoran, en palabras melodiosas, en palabras que exaltan y que la persona comienza a decirse, wow, mi esposo no me decía esas cosas, mi esposo no me trataba así, ¿cierto? Vamos a seguir. Dice, la curiosidad de Eva se había despertado en vez de ¿qué? Huir. En vez de huir de ese lugar. Ahí está el mejor ejemplo que nosotros ya conocemos, y es el de ¿quién? El de José. Cuando la esposa de Potifar comenzó a seducirlo, ¿qué hizo ese hombre? Huye. No tienes nada que quedarte haciendo en territorio malo, territorio equivocado. Y dice, ¿ella qué hizo? Se quedó allí escuchando a la serpiente. Dice, no cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara a esta como un medio. Aquí hay otra enseñanza. Cuando una persona, cuando una persona viene, ¿es posible que Satanás se apodere de personas, sí o no? Sí, claro. Así como lo hizo con la serpiente, lo puede hacer con un perro, con un gato y hasta con nosotros mismos, hermanos. Como un ser humano. De allí la importancia que nosotros tenemos de depurar de dónde viene lo que están diciendo. Es posible que yo esté hablando con el hermano más consagrado de la iglesia, pero yo tengo que ver si lo que me está hablando, me lo está hablando conforme a la palabra de Dios. Y si no lo está haciendo, yo le digo Isaías 8:20, a la luz y al testimonio, si no hablaré conforme a esta, es porque no le ha amanecido. Eso era lo que tenía que hacer la hermana Eva, ¿verdad? No, Señor, no te ha amanecido, no me estás hablando conforme a lo que yo sé que Dios ha enseñado. No cruzó por su mente la posibilidad. Sigamos. Eva estaba ¿qué? Encantada, halagada e infatuada. Si se hubiera encontrado con un personaje, lo que les decía, imponente, que hubiera tenido la forma de los ángeles y se le apareciera, se habría puesto en guardia. Pero esa voz extraña debería haberla conducido al lado de su esposo. Es decir, cuando viene alguien a decir algo que no está como que conforme a lo que dice el Señor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Irnos de ahí y en el caso del adulterio, por ejemplo, irnos al lado del esposo, las mujeres, y a ponerle la queja. Mira, allá está un tipo que me está mirando bonito. Y no tragarse la sensación de alegría, ¿cierto? Igual el hombre con la mujer, mire, imagínate que hay una muchacha que me está mirando así basado. Y nos ponemos que en guardia, ¿cierto? Y mira lo que dice, en cambio se puso a ¿qué? A discutir con la serpiente. Cuando habla de que ella se puso a discutir, quiere decir que ella se colocó en el mismo territorio del diablo. Quiere decir que ella
creyó que podía sacar adelante esa situación. ¿Y quién dijo que nosotros estamos, hermanos, para colocarnos en el territorio de Satanás? Vean, nosotros no tenemos nada que ver con él. Anoche estaba leyendo la palabra donde dice que nosotros no tenemos nada que ponernos a estar y que, no, porque es que hay que tener conocimiento. Esos videos horribles que mandan por las redes sociales y en muchas ocasiones, ¿qué hacemos? Nos dañamos nosotros mismos. Las películas, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿cierto? Si no edifica, no tengo por qué verlo. Si no edifica, no tengo por qué escucharlo. Amén. Eso mismo sucedió acá. Nuestra hermana Eva se colocó en un terreno donde ella no tenía que estar como hija de Dios. Ella tenía que irse de ahí. Si yo no tengo nada que hacer, no, por ejemplo, nosotros no sabemos la carga de pecado que en este momento tiene Lucifer. Es una cuestión monstruosa. Exactamente, el mal en él ha avanzado cantidad. Entonces, las personas piensan que contender con él es como contender con otro ser humano. Y el único que puede contender plenamente contra Satanás es Cristo Jesús. Amén. Si él no está adelante, como el arcángel Miguel que es, nosotros estamos perdidos. Así es. Es más, un solo espíritu maligno que esté merodeando un sector, uno tiene que decirle al Señor: protégeme tú con tus huestes angélicas, porque nosotros no podemos. Que dé la pelea él. Que yo me voy corriendo, no me importa que me digan cobarde. Es mejor que digan: por aquí corrió un cobarde, aquí murió un valiente. Así es. Amén, claro. Así es. Miren, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso se lo dijo la serpiente. La serpiente contestó: pues no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay mucha gente en este mundo que le encanta ir a meterse en el territorio del diablo porque quieren conocer y experimentar el pecado. Ay, es que yo quiero experimentar eso, ya después yo me arrepiento, me arreglo con Dios y listo. Miren, queda una sensación terrible. Miren lo que pasa. Satanás quería introducir la idea de que comer del árbol prohibido recibiría una nueva clase de conocimiento. ¿Qué tal? ¿Quién quiere esa clase de conocimiento, hermanos? ¿Quién quiere eso? Dice: esa ha sido su especial tarea con gran éxito desde su caída. Miren, ¿cuál es la tarea especial del enemigo? Miren lo que dice aquí: inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso y a no quedarse satisfechos con lo que Dios ha revelado y a no obedecer cuidadosamente lo que Él ha ordenado. Ese ha sido el éxito de Dios, del diablo: llevarle la contraria a Dios. Y que nosotros, que en muchas ocasiones nos convertimos en sus títeres, dejamos que Él haga efecto en nosotros de tal manera que nosotros cuestionemos las ordenanzas de Él. ¿Y qué más? Devuélvelo, hijo. ¿Qué más? Son 3. Ayúdenme, hermanos. Inducir a los hermanos, a los hombres, ¿a qué? A espiar los secretos del Todopoderoso. ¿Qué más? Con lo que no me satisface. Yo tengo mucho tiempo de estar aquí en la iglesia haciendo siempre lo mismo. Yo me siento preso aquí en la iglesia. Yo quiero irme a hacer lo que a mí me dé la gana. 2. 3. ¿Cuál es? No obedecer. Ojo, aquí hay una clave: no obedecer cuidadosamente los mandamientos de Dios. Sí, porque aquí muchos de nosotros podemos estar disque obedeciendo, pero lo estamos haciendo con esta connotación cuidadosamente, hermanos. Es importante esto: obedecer a Dios cuidadosamente, es decir, estar allí atento, pendiente a lo que yo estoy haciendo, a mi obediencia con el Señor. Pretende inducirlos además a desobedecer los mandamientos de Dios para hacerles creer que se están introduciendo en un nuevo campo, sí, de conocimiento. Eso es pura suposición y es un engaño ¿qué? Miserable para nosotros mismos. No logran entender lo que Dios ha revelado y menosprecian sus explícitos mandamientos y procuran sabiduría separados de Dios. ¿Quién tiene sabiduría separada de Dios? Si es que Dios dice en su palabra que es Él quien nos da la sabiduría. Amén. Amén. Y tratan de comprender lo que Él había decidido vedar a los mortales. Se ensoberbecen en sus ideas de progreso y se sienten encantados por sus propias y vanas filosofías
sus días, pero en relación con el verdadero conocimiento andan a tiendas en la oscuridad de la medianoche. Yo puedo sin Dios, yo avanzo así. Es que ¿quién dijo que a mí Dios me va a bendecir? Es que yo puedo avanzar. Mentira. Sin Dios, ¿quién avanza, hermanos? Nadie podrá. Sin obediencia, nadie recibirá la bendición de Dios. Cuando nos ponemos a objetar lo que el Señor nos dice, también tenemos problemas. Dice, siempre están aprendiendo, pero nunca ¿qué? Pero nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Siguiente. No era la voluntad de Dios que esa inocente pareja tuviera el menor conocimiento del mal. Les había otorgado el bien con generosidad y les había evitado el mal. Eva creyó que las palabras de la serpiente eran sabias y escuchó la audaz aseveración, abro comillas, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Con esto Satanás presentó a Dios como ¿qué? ¿Están siguiéndolo? Como mentiroso. Satanás siempre estará llevándole la contraria a Dios. Dios dijo hombre y mujer. ¿Qué dice Satanás? No. Hombre con hombre, mujer con mujer. Dios dijo es el santo día, el sábado. ¿Y Satanás qué dice? Domingo. Es el domingo. ¿Qué otra cosa? Ayúdenme. Va a venir la segunda venida, entonces dice que va a venir antes. Que inventa otra cantidad de cosas y esta contienda va hasta el final, porque el papel principal de Satanás es llevarle la contraria a nuestro Dios. Sigamos, baja Ian. El tentador aseguró a Eva que tan pronto como comiera del fruto recibiría un conocimiento nuevo y superior que la igualaría a Dios. Todos sabemos que esto es mentiras. Vamos a subir a encontrar uno donde esté resaltado, papi. No, sigue adelante. Miren lo que dice aquí. Además le dijo que no morirían. ¿No habían comido acaso del árbol de la vida que perpetuaba la inmortalidad? Le dijo seguidamente que Dios los estaba, ¿qué cosa? Engañando para impedirles alcanzar un nivel de felicidad más elevado y un gozo más excelso. ¿En cuántas ocasiones nosotros seguimos siendo engañados? Me voy de la iglesia porque yo aún estoy joven, voy a gozar. ¿Cierto? Yo disfruto y cuando me aburra, vengo. O cuando yo vea que ya se están cumpliendo las profecías. Yo regreso, Él me recibe. El tentador arrancó el fruto y se lo alcanzó a Eva. Imaginémonos, esto es una escena. Esto es una escena que se la mostró el Señor reveladita a la hermana White. El tentador arrancó el fruto y se lo alcanzó ¿a quién? Él mismo. Fíjense una cosa, él primero preparó todo un ¿qué? Un terreno, un escenario, empezó a hablar con ella, empezó a llamar la atención, empezó a decirle cosas, ¿verdad? A confundirla. Cuando ya él se dio cuenta que la tenía aquí, ¿qué hace? ¿Qué hace? Él mismo le arranca el fruto y se lo alcanzó a Eva. ¿Ella qué hizo? Lo tomó. Ahora bien, dijo el tentador, se les había prohibido hasta que lo tocaran porque morirían. Date cuenta cómo es este asunto. ¿Va qué? Gradual. Sí, el pecado es gradual. Cuando tú no te das cuenta, el diablo está haciendo un trabajo especial y él va poquito a poco. Hay un dicho que dice, lento pero ¿qué? Seguro. Pero seguro. Y comienza suavecito y cuando menos te lo imaginas, te da la yugular y te vuela la cabeza. Ojo, hermanos. Primero, dijo tentador, se le había prohibido hasta que lo tocaran porque moriría. Le dijo entonces que no experimentaría más daño o muerte a comer el fruto que al tocarlo o sostenerlo entre las manos. Eva ¿qué pasó? Se envalentonó al no sentir las señales inmediatas del desagrado de Dios. Lo cual significa que tú comienzas a pecar y tú dices, pero yo ni que me iba a morir. ¿Cierto? Eso es mentira. Mentira, no me morí, yo sigo. Miren lo que va pasando. Se valentonó al no sentir las señales inmediatas de desagrado de Dios. Le pareció que las palabras del tentador eran ¿qué? Habráse visto, ¿verdad?
después él mismo se lo arrancó y después ahí vemos la gradualidad del pecado, poquito a poco. Sí, Claudia. Hermanita Liliana, eso Dios le dijo que no podían comerlo, nunca dijo que no podían tocarlo. Y cuando Satanás llega le dice, con que Dios te dijo que no podías tocarlo. Y luego él llega y lo toca, lo agarra como confundiéndole la mente, dándole a llevar al lugar. De que cuando él lo tocó, él no murió. Y entonces cuando ella ve que él lo toca y no muere, dice, mira que como que me estaban engañando a mí también. Pero Dios no dijo que si lo tocaban, Dios dijo si lo comían. Correcto. Y eso que tú acabas de decir me trae a la luz algo que había pensado, pero ya se me iba a pasar, hermanos. ¿Quién dijo que la tentación es pecado? A ver, ¿cuántos dicen que la tentación es pecado? Seremos tentados todos los días, a cada momento y a cada segundo. Y por eso dice el himno, tentado, ceder. Vean, no importa que llegue cualquier tentación a nuestra vida mientras nosotros estemos parados en la brecha. Se nos presenta la tentación, pero yo en el nombre de Jesús, no, Señor. ¿Quién dijo eso? Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Dice, entonces la señorita comió y se sintió ¿qué? Le gustó, deleitada con el fruto. Su sabor le resultó ¿cómo? Y se imaginó que estaba experimentando en sí misma sus maravillosos efectos. Ahora miren, ¿qué le pasa a Eva? ¿Se transforma en qué? En tentadora. Oh, Señor. Tomó entonces del fruto y comió e imaginó que sentía el poder vivificante de una nueva y elevada existencia como resultado de la influencia estimulante del fruto prohibido. Se encontraba en un estado de excitación extraña. Escucha bien lo que produce el pecado. ¿Qué produce? Una excitación extraña. ¿Dónde voy? Y antinatural. Eso es como una droga. Yo digo. Cuando buscó a su esposo con las manos llenas del fruto prohibido, le habló acerca del sabio discurso de la serpiente y manifestó su deseo de llevarlo inmediatamente junto al árbol del conocimiento. Le dijo que había comido del fruto y que en lugar de experimentar una sensación de muerte, sentía una influencia estimulante y placentera. Caí en pecado. Ay, no me morí. Antes me siento chévere. Tan pronto como Eva desobedeció, ¿qué le pasó? Se transformó en un medio poderoso para ocasionar la caída ¿de quién? De su esposo. Vi que la tristeza se insinuaba en el rostro de Adán. Parecía temeroso y atónito. Al parecer había una lucha en su mente. Le dijo a Eva que estaba casi seguro de que se trataba del enemigo contra el cual se los había advertido y que de ser así ella debía morir. La mujer le aseguró que no sentía efectos dañinos sino a influencia placentera e insistió en que él comiera. Adán comprendió perfectamente que su compañera había transgredido la única prohibición que se le había hecho como prueba de su fidelidad y su amor. Y Eva argumentó que la serpiente había dicho que mentira. Y sus palabras debían ser verdaderas porque no sentía señales de desagrado, sino una influencia placentera como la que experimentaban los ángeles. Miren, ahí más adelante dice que Adán amaba tanto a su esposa que él estuvo dispuesto a también llevar las consecuencias de ella, y que esa fue una de las razones por las que él también accedió a comer. O sea, date cuenta de lo que acabamos de leer. Él estaba completamente seguro de que su mujer iba ¿qué? A morir. ¿Por qué? Porque había desobedecido, ¿cierto? Pero él asume de que ella se va a morir, listo, yo la amo, es mi mujer, yo también me voy a morir con ella. No estamos llamados a eso, ¿cierto? ¿Qué debió haber hecho Adán, hermanos? No comer. El sacerdote de esa casa en ese momento tenía que parar, sí, hermano Valencia. Obedecer primero a Dios que a los hombres. Exacto, y él hizo lo contrario, le obedeció primero al hombre y entonces mire la consecuencia. Mire, sube, hijo, sube donde estemos resaltados, por favor. Ahí. Eva, a ver. Ahí dice, ¿resolvió quién compartir su suerte? Adán. Razonaba que Eva era parte de sí mismo y si ella debía morir, moriría con ella, porque no podía soportar el pensamiento de separarse de ella. ¿Cómo les parece esto, hermanos? Aquí podríamos detenernos un buen rato, pero tenemos que avanzar.
no fue lógico lo que hizo Adán. No fue lógico que él se echara a perder también. Él tenía que pararse. Yo pienso que ahí ya no había nada que hacer con respecto a Eva, porque ya ella había colocado las de caminar. Pero por lo menos él debió haberse. Sí, Voy a poner el dedo en la llaga. Hágale. Hay esposos y esposas, cuando no están en una comunión única con el Señor, que si el esposo le dice, vente conmigo a tal evento social y este incluye baile y trago, y si la persona es del Señor, le dice, no, es que yo lo tengo que acompañar porque es que él es mi esposo. Porque Él si me no tiene la que acompaño hacer- yo, la acompaña otra. Exactamente, si no la acompaño yo, la va a acompañar otra. Y lo que es peor, no lo puedo dejar solito. En el fondo, literalmente, estamos haciendo el mismo error que cometió Eva. Adán. Adán tenía la seguridad de que ella había pecado. Él sabía perfectamente que había hecho lo que Dios no le había pedido. Pero él no tuvo el valor suficiente para haberle dicho a su señora, no puedes cometer este error y de paso traerme contigo. Porque él sentía temor que de una u otra manera el Señor se fuera directamente contra Eva. Y eso es lo que pasa actualmente. Hogares que por uno o por el compañero terminan en crisis toda la familia, incluyendo los hijos. Es un error garrafal. Es un error garrafal. Sube, por favor. Hijo, ¿dónde vas? Mire, tomó el fruto y lo comió rápidamente. ¿Quién? Adán. Y al igual que Eva, no sintió inmediatamente los efectos perjudiciales. ¿Sí, hermano Valencia? La debilidad de Adán demuestra una relación con Dios un poco. Yo creo que era muy joven Adán en su relación con Dios, tal vez apenas comenzaba, porque Satanás en otros mundos intentó también hacerlos caer a otros mundos Y no cayeron y fueron fuertes a eso. Tal vez es mucho más antiguos, eso es lo que nos podemos imaginar nosotros, mucho más antiguos en la relación con Dios. Y Adán tal vez apenas comenzaba a hablar con Dios y lo que creemos es que estaba era novato, joven en esa relación. Y por ese motivo cayó, porque Adán debió dejar la voluntad a Dios. Bueno, si ya pecaste, dejemos a ver qué pasa con Dios, pero no acceder, ¿verdad? Y todos nos hemos lamentado porque eso fue la miseria del hombre. por supuesto, por él estamos como estamos. Sí, por eso Cristo tuvo que morir también. Amén, sí, Señor. Miren, si hubiera buscado a quién, a su esposo, y ambos hubieran transmitido a su hacedor las palabras de la serpiente, habrían sido librados al instante de esa artera tentación. Pero Satanás tiene un dicho que lo usa, lo sigue usando y lo va a seguir usando. Ya has ido muy lejos, ya no puedes hacer nada. ¿En cuántas ocasiones nosotros también le creemos eso, hermanos? Ya has ido muy lejos, ya no puedes regresar. ¿Con qué cara vas a ir a ¿Con qué cara vas a ir? Mentiroso. Mentiroso, diablo. Él es el acusador. Mentiroso. Libre albedrío. ¿Cuántos decimos amén porque tenemos libre albedrío? Hey. Amén. Por eso, una persona con la cual estoy estudiando me dice, es que yo quiero que Dios se me sienta al lado y me diga qué es lo que yo tengo que hacer y que me obligue a hacerlo. Y yo le digo, un momento, ven acá. Tú tienes tu hijo y tú le dices a tu hijo que vaya a hacer algo y tú prefieres obligar. ¿Qué prefieres tú? ¿Obligar a tu hijo o que tu hijo te diga, sí, papá, yo voy a ir? ¿Cuál de las dos es mejor? Sí, papá. Que le nazca. Papá, yo voy porque yo te amo. Papá, yo lo hago porque yo te obedezco. En eso consiste este libre albedrío. Estamos aquí porque alguien nos está obligando. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios porque alguien nos está obligando? No. Estamos aquí porque amamos al Señor. Amén. Amén. Vamos a seguir amándole con su misma ayuda. Dios instruyó a nuestros primeros padres con respecto al árbol del conocimiento y ellos estaban plenamente informados acerca de la caída de Satanás y del peligro de escuchar sus sugerencias. No les quitó la facultad de comer el fruto prohibido. Ellos lo decidieron. No había nada que les estuviera obligando. Ambos comieron y la gran sabiduría que obtuvieron fue el conocimiento del pecado y un sentimiento de ¿qué?
culpa. Vaya y peque. ¿Quiere pecar? Vaya y peque. ¿Quiere disfrutar un rato? Vaya y disfrute. Pero mira el resultado. ¿Qué cosa? Culpa, remordimiento y una vida de sufrimiento y enredada. Eso. El manto de luz que los envolvía, pronto, ¿qué cosa? Y presas del sentimiento de culpa y de haber perdido la protección divina. Mire lo que dice: un temblor se apoderó de quién, y trataron de cubrir sus cuerpos desnudos. Eso sucede cuando tú y yo caemos en pecado, caemos en un profundo dolor, en un miedo, en un temblor. Nuestros primeros padres decidieron creer las palabras de quién, de una serpiente, según pensaban que no les había dado prueba alguna de su amor. ¿Ustedes creen que esto no es ingratitud, hermanos? Unas personas que vivían en un lugar hermoso, unas personas que eran los amos y señores de ahí, los dueños de ese paraíso, para que vinieran a decir que no tenían pruebas del amor de Dios. Miren, incluso hoy día, en medio de todos los problemas que tú y yo vivimos, seguimos siendo ingratos y desagradecidos, porque no es nada más que llegue una pruebita así de pequeñita para que nosotros digamos: ay, me abandonó, ay, ¿dónde está? Ay, y la queja y el reclamo. Seguimos siendo igual de ingratos que nuestros padres, Adán y Eva. No había hecho nada por su felicidad y su beneficio, mientras Dios les había dado ¿qué? Todo lo que era bueno para comer y agradable a su vista. Donde quiera descansaba la mirada, había abundancia y belleza. Amén. Sin embargo, Eva fue engañada por la serpiente y llegó a pensar que se les había ocultado algo que podía hacerlos tan sabios como Dios mismo. En vez de creer en Dios y confiar en Él, ¿qué hizo? Rechazó mezquinamente su bondad y aceptó las palabras de Satanás. Lamentable. Después de su transgresión, Adán imaginó al principio que experimentaba el surgimiento de una forma de vida nueva y elevada. La embarré. No importa, pero yo voy para adelante. En muchas ocasiones sucede así, ¿sí o no, hermanos? Pero el orgullo se levanta tan alto que no somos capaces de decirle: Dios mío, la embarré. Ayúdame, que voy a levantarme de tu mano poderosa y voy a arreglar mi vida. No somos capaces, porque ese demonio dentro de nosotros que se llama orgullo prevalece sobre el Señor en nuestras vidas. Nos ha pasado así en muchas ocasiones, ¿verdad que sí? Aquí hay alguien que hace así. Después de su transgresión, Adán imaginó al principio que experimentaba el surgimiento de una forma de vida nueva y más elevada. Miren, la pareja culpable experimentaba un sentimiento de pecado. Sentían temor por el futuro, una impresión de necesidad y desnuda el alma. El dulce amor y la paz y ese feliz y arrobado contentamiento parecieron haber desaparecido, y en su lugar les sobregó una sensación de necesidad que nunca habían experimentado antes. Sigamos. Más adelante. Su crimen apareció entonces delante de ellos en su verdadera dimensión. Su transgresión del expreso mandamiento de Dios asumió un carácter más definido. Adán censuró la insensatez de Eva al apartarse de él para ser engañada por la serpiente. Y aquí viene lo que nosotros le llamamos, nos tiramos la bolita. Cuando viene Dios y le pregunta a Adán: Adán, ¿qué pasó? Adán, ¿qué dice? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Y cuando va donde la mujer ¿qué le dice? El animal. El animal, Satanás, me engañó y pequé. Y cuando va donde Satanás, ¿qué le dice? Que eres tú, es que es por tu culpa, porque nunca asumimos nuestras responsabilidades. Siempre queremos estar tirándole la responsabilidad a otras personas, y tenemos que tener valentía con la ayuda de Dios para asumir nuestros errores, hermanos, y crecer con la ayuda de Dios. Ambos se tranquilizaban pensando que Dios les había dado todo, que les había dado todo lo necesario para hacerlos felices, perdonaría su desobediencia por causa de su gran amor por ellos, y que su castigo no sería tan terrible después de todo. Y yo le puse entre paréntesis que conchudos. Ay, y me pongo conchudo porque la gracia de Dios es grande.
y me pongo conchudo porque yo voy peco, rezo, empato, peco, rezo, empato, peco, rezo, empato, y volvemos esta cuestión una burla, una falta de respeto, y eso no es lo que verdaderamente el Señor nos está llamando a nosotros a hacer. Sí, hermano Valdés. ¿Sabes qué pasa después? Cuando siempre le pedimos a Dios perdón por el mismo pecado, el Señor siempre perdonará. Él es perdonador. Pero al final, si nosotros no abandonamos ese pecado, entonces seremos borrados completamente del libro de la vida. Porque es que el Señor no puede ser burlado. Y cuando nosotros caemos en ese peco, rezo, empato, estamos haciendo ¿qué, hermanos? Nos estamos burlando del sacrificio de Cristo. ¿No les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, correcto. Sí, Elías. Tenemos que dejar de ser conchudos, hermanos. Ahí. Los ángeles se sentían apenados por la vil ingratitud del hombre en respuesta a la riqueza con que Dios los había provisto. Y yo le pongo otra palabra entre paréntesis. ¿A usted no le da a veces la gente pena ajena? Ay, en este caso, ¿quiénes estaban sintiendo pena ajena? Los ángeles. Ay, Señor. Sin comentarios, hermano, esto está claro. Se celebró un concilio para decidir qué se haría con la pareja culpable. Los ángeles temían que extendieran la mano y comieran del árbol de la vida para perpetuar así sus vidas pecaminosas. Fíjense ustedes qué hermoso es que los mismos ángeles les da miedo que nosotros estemos en ese pecado, nos sigamos deleitando en ese pecado y nos juramos ahí. Ya vamos a terminar, no se me desconcentren. ¿Está bien? Adán reconoció su transgresión, no porque estuviera arrepentido de su gran desobediencia, sino para reprochar a quién. Y en muchas ocasiones nosotros no sentimos un verdadero arrepentimiento, sino ¿qué cosa? Un remordimiento de conciencia. Dios no quiere que haya remordimiento de conciencia, sino un verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento se cumple lo que dice la palabra. Quien confesare sus pecados y se apartare de ellos, alcanzará ¿qué cosa? Misericordia. Misericordia. La serpiente me engañó y comí, echándole las culpas. Adán reconoció, pero dijo, ella me engañó y yo comí. Y ya para terminar, encontramos ¿qué cosa? La maldición. Desafortunadamente no hay nada que hacer allí. Y se presentan 3 maldiciones. La primera, ¿para quién? Para la serpiente. Para la La segunda. Para la mujer. Y la otra. Miren lo que dice. Por cuanto esto hiciste, esta es la primera maldición y es para el diablo, para la serpiente. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida por haberse dejado utilizar. Así como la serpiente había sido exaltada por encima de todas las bestias del campo, sería degradada por debajo de todas ellas. Y sería odiada por el hombre. ¿Cuántos amamos la serpiente? ¿Se está cumpliendo la profecía, sí o no? Y sería odiada por el hombre por cuanto había sido el medio por el cual había actuado Satanás. ¿Y al hombre qué le dijo? Cuando obedeciste a la voz de tu mujer. En voz alta, Claudio. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Amén. ¿Dónde están los hombres? Que digan un fuerte amén. Amén. Ay, pues está bien, obediencia. Miren, tocó, ¿cierto? Trabajar duro, se pasó ya ese momento que vivíamos allá, que íbamos a vivir allá, de paz, de gozo, de tranquilidad, donde no había que pasar por espinas, ni cardos, ni sudar para poder comer. ¿Dónde comienza eso? Entonces les declaró que comerían de él. Sigue. Es decir, estarían en contacto con el mal. ¿Cuándo? Hermanos, el mal estará ahí, pero gloria a Dios que también estará el Señor peleando por nosotros. De ahí en adelante el género humano se
sería afligido por las tentaciones de Satanás. Fíjense que es una cosa bien insistente: tentación, tentación, tentación. Cargaremos con la tentación, pero de nosotros depende si saltamos de la tentación al pecado. Se asignó a Adán una vida de constantes fatigas y ansiedades, en lugar de las labores alegres y ¿qué? Y felices de que había gozado hasta entonces. Estarían sujetos al desaliento, a la tristeza, al dolor y finalmente ¿qué cosa? Morirían. O sea que nosotros, mientras estemos en esta tierra, nos visitarán las tristezas, tendremos necesidades, aflicción, tentaciones, el diablo soplándonos en el oído, y viviremos en lucha, hermanos, y hasta el final, hasta el día que muramos, o hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Se les informó que debían salir ¿de dónde? Del Edén. Vamos a leer solamente las partes resaltadas para ya terminar el día. Se les informó que al caer de la inocencia, la culpa, no se habían fortalecido, sino que por el contrario se habían ¿qué cosa? Cada vez que caemos, cada vez que pecamos, ¿qué pasa? Nos debilitamos. Pero si nos paramos firmes y vamos hasta el final, y aunque la tentación se nos pare así en la cara y nosotros le digamos, no, esto no me va a gobernar, aquí me gobierna el Espíritu Santo de Dios, no vamos a dar el paso adelante para pasar de la tentación al pecado. Y de esta manera seremos ¿qué cosa? Fortalecidos, no seremos debilitados. ¿Comprendieron entonces que el castigo del pecado era qué cosa? La muerte. El plan bien trazado por Satanás consistía en que Adán y Eva desobedecieran a Dios, recibieran su desaprobación y entonces participaran del árbol de la vida para que pudieran perpetuar su vida pecaminosa. ¿Creen ustedes que se perpetúa la vida pecaminosa, sí o no, de una persona que peca, reza y empata a cada momento? Estamos perpetuando la pecaminosidad. Nos quedamos allí y así vamos a morir si no tomamos la decisión de levantarnos. Yo creo que hasta allí, ¿verdad? Hermanos, hasta aquí llegamos en este cuarto capítulo importante. La tentación no es pecado. Ceder es pecado. El único que nos va a ayudar a mantenernos firmes hasta el final se llama Cristo Jesús, actuando a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida para que me ayudes, me convenzas y me dé fortaleza para estar al final, y cuando la tentación se presente yo pueda decir, no, yo prefiero obedecer a Dios? Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a colocarnos en pie, vamos a tener una palabra de oración y le vamos a pedir